todos, muy bienvenidos. Esto es Iluminados por su Palabra, una nueva presentación. Mi nombre es David Balbuena, muy contentos de recibirles y de participar en este grato momento con un tema que ameritaba invitados de lujos, y de hecho los tenemos. La dignidad de la mujer vamos a estar hablando. Este es un programa de parte de la IBG Ituzaingó, la iglesia ubicada en Intendente Pérez Quintana 1033, y como todas las semanas estamos comunicando todo el consejo de Dios, y también nos acompaña justamente uno de nuestros pastores, Aníbal Laguzzi. Así que bienvenido, Aníbal. ¿Qué tal, David? Buenas tardes a todos. Un placer poder acompañarlos en esta tarde. El placer es nuestro, y decía invitados de lujo porque al hablar de este tema, que es la dignidad de la mujer, no es lo mismo que nosotros esbocemos alguna idea, que efectivamente es la palabra de Dios y podemos comunicarlo con claridad, pero cuando tenemos invitadas de este calibre, ¿no es así? Es así. Cuando tenemos invitadas que a través de su conocimiento, algo que han estudiado también toda su vida, le decíamos antes de empezar el programa, nos va a faltar horas para desarrollar esto. Claro, seguro. Aparte del conocimiento que ellas puedan tener, que todavía no las presentamos. No las presentamos. Pero su propia vida es un testimonio de lo que van a decir. Así que está bueno que lo diga yo, que no soy mujer. Bueno, ellas son esposas, son madres, son profesionales, son maestras del bien y de la palabra, son siervas del reino de Dios. Así también es. Martina y Natalia. Martina, esposa de Aníbal, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia. Es un placer para nosotras estar acá. Muchas gracias por invitarnos. De nada. Natalia, ¿cómo estás? Bien, un poco nerviosa en este momento, pero bueno, gracias por la presentación. No sé si soy digna de todo lo que has dicho, pero bueno, gracias y un saludo para todos. Bueno, sí, realmente las invitamos con ese propósito, porque también hemos visto mucho en su vida de ejemplo, y cuán importante es hablar de esto, la dignidad de la mujer, en un tiempo en donde no se considera el valor y la honra que tiene la mujer. Y constantemente estamos siendo bombardeados de noticias que nos asombran, violaciones, femicidios, cosas que nos asustan, y nosotros queremos mostrar el valor que la Biblia le da a la mujer y la dignidad de la mujer. Así que antes de empezar también, y captando toda nuestra audiencia con respecto a que vamos a estar hablando de la dignidad de la mujer según Cristo y la palabra de Dios, les decimos que nos pueden escribir un mensaje de WhatsApp al 11 37 57 69 33. Bueno, chicas, cuéntenos un poco de sus vidas, a qué se dedican, el nombre de sus hijos. Bueno, yo estoy casada con Aníbal, como recién me presentaste. Nosotros tenemos 3 hijos. Mi hijo mayor, Julián, tiene 19 años, Agustín de 15 y Victoria de 13. 3 hijos. Y también, bueno, como decíamos, sos esposa, mamá y una sierva del Señor, una profesional, una psicóloga, y también es muy precioso realmente tenerte. Nati, un poquito de tu vida para que te conozca un poquito la audiencia también. Bueno, yo estoy casada con Leonardo y tenemos 3 nenas, Zoe de 11 años, Antonella de 8 y Agostina de 4. Bueno, mirá qué casualidad, las dos que con 3 hijos cada una. Sí. Cuéntenos un poquito para empezar a tocar pie en estos primeros pasos acerca del tema de la dignidad de la mujer tal como lo hemos elegido. Estaremos hablando del valor que le dio a la mujer el Señor Jesucristo, pero sobre todas las cosas es el valor que vemos en la palabra de Dios, la dignidad de la mujer. ¿Es la mujer igual al hombre en dignidad? ¿Hay diferencias? Cuéntenos un poquito de todo esto. Bueno, nosotras hemos estudiado este tema y en la Biblia lo que dice es que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios y son iguales en valor y en dignidad, pero con diferentes roles y funciones, tanto en la familia como en el hogar.
Perdón, quería leer en cuanto a lo que dice Martina. Nosotros partimos de un versículo que está en Génesis 1:27, que dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que tomamos de este versículo el decir que tanto hombres como mujeres tenemos la imagen de Dios en nosotros. Exactamente. Y de ahí nuestra dignidad, ¿no es cierto? No dependemos de nuestra cultura para encontrar nuestro valor o dignidad. Todo lo que somos y todo lo que hacemos tiene su origen en Dios, en la creación del Señor. Justamente, Aníbal, eso es lo que mencionabas antes de comenzar el programa, del valor y la dignidad. Nosotros tenemos aquí mujeres que son profesionales, pero también son mujeres que sirven en sus hogares, aman a sus hijos. Así es. Bueno, las dos, por ahí ellas no se explayan mucho con respecto a sus estudios. Las dos han terminado carreras universitarias. Nati, vos sos licenciada en Ciencias de la Educación. Ciencias de la Educación, Martina es psicóloga, pero en algún momento ellas priorizaron seguir un modelo bíblico de mujer y dedicarse a criar a sus hijos. Esto no es poca cosa, no es poca cosa. Yo siempre me acuerdo de una película que tiene unos años ya, creo que es de los 80, los 90, que se llama La mano que mece la cuna. Y esta película fue hecha en función o en base a los dichos, creo que fue de un presidente de Estados Unidos, no recuerdo cuál de ellos, que dijo eso: la mano que mece la cuna es la que mueve el mundo. Y la película trata de una niñera que mientras los padres trabajan va influyendo sobre esa criatura, y lo que quiere decir esto es que el que realmente está al lado del chico es el que influencia los chicos. A mí me pasa de ir a domicilios como profesional, soy médico, y ver cómo los chicos copian muchas cosas de las personas que los cuidan. Uno va varias veces y las conoce a las mujeres, aún inconscientemente también, ¿no? Exactamente, o sea, y es triste, ¿no? Porque seguramente esos padres quieren que sus hijos saquen cosas de ellos, más que de la niñera, y más si vos sos un cristiano, una cristiana, querés que tus hijos tengan los valores cristianos, que amen al Señor. Y vemos hoy en la sociedad que lo que pesa y parecería tener valor es otra cosa. Es tener un título, justamente, salir del hogar, dejar a los niños que los cuide y los críe otra persona, que esos niños sean educados por otra persona, instruidos por otra persona, y hay un distanciamiento y un cambio de valores, ¿no? Y no obstante... Sí. Se ha priorizado, incluso hay padres que han, por distintos motivos, hecho que sus hijas les han, estimulado, más que nada, seguir una carrera, tener un título, también para valerte por vos misma, y lamentablemente no han, por contrapartida, estimulado ese sentido del valor de la maternidad, que antes no estaba en duda. Hace 2 generaciones atrás, todas las mujeres desde niñas que lo que querían era ser mamás, jugaban con muñecas y soñaban el día que fueran mamás. Estamos hablando de la dignidad de la mujer en este sentido, y me gustaría que se puedan explayar un poco más, porque quizá muchas personas desconocen lo que dice la Biblia respecto a esto y de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, David, dice la palabra de Dios que dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, vemos que Dios vio que el hombre no estaba completo, y él fue tan amable, ¿no?, en ver su soledad y proveerle una ayuda idónea, una compañera. Dios resalta la necesidad que tenía el hombre de una compañera, una igual que lo ayude y que lo acompañe en su misión de sojuzgar la tierra, de dominarla. Ahí vemos, el núcleo entonces de lo que significa la dignidad de la mujer. La dignidad de la mujer es el resultado de ser mujer, es decir, de ser creada por Dios. Claro. Sí, la dignidad, por lo que nosotros estuvimos estudiando, es tener en nosotros, como tanto hombres como mujeres, tener la imagen de Dios en nosotros. Y como nuestro propósito es glorificar su nombre, glorificarlo a Él, honramos su nombre siendo
cumpliendo los roles que Él nos dio, tanto hombres como mujeres, porque si bien decimos que en cuanto a dignidad somos iguales, hombres y mujeres, también tenemos que necesariamente decir que en roles o en funciones somos diferentes. Y esto, a medida que estudiamos, también vimos que estas diferencias en las funciones estaban desde antes que entrara el pecado al mundo. Entonces uno puede decir, o mujeres pueden decir hoy, que les resulta un castigo o les resulta penoso ser mujer, porque por las desventajas que hay o los abusos que sufren, pero en realidad el diseño original de Dios fue que desde el principio haya diferencia de roles, y eso no fue, dentro del plan de Dios original, antes del pecado, eso no fue un castigo que Dios pensó, voy a hacer al hombre y a la mujer diferentes, con diferencias en roles, para ponerles un castigo. No, eso fue parte del plan inicial de Dios, que sea así. Lo que estuvimos viendo es estudiando a partir de la creación, ¿no? En Génesis, cómo Dios los creó. Vemos que en primer lugar creó a Adán, y Dios decidió que él sea la autoridad, el líder, el proveedor y el protector. Después la crea Eva, y lo que Dios esperaba de ella es que esté bajo sujeción, que apoyara el liderazgo de Adán. Esta sujeción es un reflejo de otra sujeción, que es una sujeción que hay en la Trinidad. Nosotros tenemos un Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ellos son uno y tienen una relación perfecta, se interrelacionan de manera perfecta y armoniosa. El Dios Hijo, el Señor Jesucristo, está en sujeción al Padre de manera voluntaria por la eternidad. Dios el Padre ideó el plan de salvación, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo aplica. Nosotras como mujeres, al hablar de que Dios nos puso bajo sujeción, estamos reflejando, porque así como dijo Nati, que nosotras llevamos la imagen de Dios, estamos reflejando esa sujeción. Y aprendemos de la Trinidad que no es algo de bajo nivel, algo degradante, sino todo lo contrario. Estamos reflejando algo muy bello, es una virtud muy noble, buena, deseable, es estar bajo autoridad, y esta cuando está legítima, ¿no? De alguna manera entonces todos los seres humanos somos portadores de la imagen de Dios, y esto es algo precioso y nos maravilla. Ver el diseño de Dios no termina de asombrarme, y justamente escuchaba una canción poética de Marcos Vidal, y en la cual expresa palabras de adoración a Dios, una canción que se llama Variaciones, y dice que este es un discurso fatigado de un cerebro limitado. No terminamos de sorprendernos y de maravillarnos de este Dios que ha creado todas las cosas de forma tan armoniosa, perfecta, sorprendente, hermosa, y alabamos a Dios por eso. Pues fíjate que Dios hace al hombre y a la mujer con la misma dignidad. Y si bien la mujer procede del varón, porque la Biblia nos dice que Eva fue tomada del costado de Adán, Dios en su sabiduría, y para que eso quede claro, hace que el varón nazca de la mujer. Dice Corintios 11, versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y como decía Nati, Dios nos dio igual dignidad, pero diferentes roles. Exactamente, y en esa dignidad de la cual estamos hablando, nos interpele a pensar que somos ambos creados a la imagen de Dios, que ambos también tenemos el mismo valor, dignidad y honor delante de los ojos de Dios, que ambos también en el plan original de Dios tuvieron acceso a Dios. Adán y Eva se paseaban por el huerto de Edén y tenían igual acceso a Dios. Así es. Luego el pecado interrumpió y ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero aún ahora también, al ser restaurados a una relación con nuestro Creador, tenemos esa misma dignidad y tenemos acceso a Dios sin intermediarios, exceptuando a Jesucristo, el único intermediario. Ambos también tenemos la responsabilidad de gobernar la creación. Ajá.
Y por eso las diferencias, ¿no? Porque también estamos hablando de diferentes roles y funciones, pero también hay diferencias evidentes, que son las físicas. Adán solo no iba a poder reproducirse, ¿no? Necesitaba a su esposa. Por eso los roles son complementarios, justamente. Y otra característica que Dios, al diseñar la mujer, tuvo en cuenta es de ser ayudadora. Vos sabés que ese término en hebreo, como ayuda idónea, es ser. Y ese término se emplea en las palabras de Dios muchas veces describiendo a Dios mismo. A Dios mismo como ayudador de su pueblo. Se define a Dios como el que defiende a su pueblo. Les voy a leer un texto que hay en Éxodo 18:4. Dice: Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y bueno, y así hay varios textos que definen a Dios como la ayuda de su pueblo, como el que mira y acoge el desvalido. Les leo un poquito del Salmo 10:14. A ti se acoge el desvalido, tú has sido amparo del huérfano. También Dios se presenta, se muestra con su pueblo como el que sostiene, como ayuda, protege, libera de la angustia, rescata al pobre y al menesteroso, él consuela. Bueno, todos esos conceptos, ¿no? Lo podemos ver a través de la Biblia como con características que son de Dios. Y son características que Dios decidió poner en la mujer, ya que nosotras somos portadoras de la imagen de Dios. También tenemos esa forma, ¿no? De una manera muy bella, muy femenina, las mujeres como ayudadoras, como aquellas que consuelan, aquellas que tienen misericordia, quizás del huérfano. Esa ternura es imagen de Dios. Y sin embargo, esa imagen de Dios ha sido distorsionada, y ha sido distorsionada justamente por el pecado. ¿Podrían ahondar un poquito más en ese terreno, en ese camino trazado desde antes de empezar el programa? Íbamos a pensar un poquito cómo el pecado distorsionó estas relaciones. Sí, a raíz de la entrada del pecado al mundo, las relaciones entre hombres y mujeres, o entre los hombres en general, podríamos decir también, se han distorsionado, se han traído conflictos, han traído abusos de unos sobre otros, a veces de hombres sobre mujeres, o del que tiene más poder sobre el que menos lo tiene, pero todas estas son distorsiones del plan original de Dios. O sea, el pecado trajo distorsión a ese plan original. Y por eso lo vemos hoy en día. También nosotras, mientras hablábamos y preparábamos esto, veíamos que también en nosotras, así ustedes nos han presentado muy lindo, pero también en nosotras reconocemos que en nuestro corazón hay pecado, hay orgullo, y si bien somos mujeres que nos ocupamos, que confiamos en el Señor y dependemos de Él y de su gracia cada día, tenemos que reconocer muchas veces que el orgullo que hay en nosotros y ese pecado nos lleva a ser egoístas, a buscar mi propio bienestar. Cuando estoy cansada contesto de mal humor, etcétera, etcétera. Hoy en día vemos el resultado del pecado de miles de años atrás que ha entrado en el mundo, pero hoy nosotros traemos, aún habiendo sido redimidas por el Señor y rescatadas por nuestro Salvador, vemos que aún el pecado muchas veces actúa en nosotros. El pecado le quita la belleza y el esplendor a la creación de Dios, haciéndola fea y retorcida. El pecado nos separó de Dios, hizo estragos en nuestras vidas, y a partir de ahora todos nacemos enemigos de Dios, muertos espiritualmente. Nosotros sabemos que tanto los hombres como las mujeres somos criaturas caídas y pecadoras, sin necesidad de un Salvador. Pero bueno, Dios, que es grande en misericordia, ahí mismo en el huerto del Edén vemos en su gracia. Dios es un Dios omnisciente. A Él no le sorprendió la caída del hombre y la mujer. Él tenía un plan diseñado desde la eternidad de proveernos un Salvador. Por eso vino Jesucristo, ¿no? A salvarnos, a rescatarnos. Y nosotros podemos ver mismo en el relato de Génesis, en capítulo 3, donde vemos la caída, la gracia del Señor, porque ahí mismo hay una promesa de un Salvador.
Génesis 3:15, el famoso versículo. ¿Querés que lo lea? Dale. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Bueno, el cumplimiento de esta profecía se llevó a cabo en la cruz, donde Satanás hirió a Cristo, pero él le dio un golpe fatal. Jesucristo venció. Cristo es nuestro Salvador y vino para librarnos de la esclavitud, para deshacer las obras del diablo y librarnos de la maldición del pecado. Nos duele tanto ver esa maldición del pecado, como mencionabas, que por lo menos más o alrededor de nuestro país hay cada 36 horas un femicidio, y nos entristece porque Dios ha derramado amor al prójimo en nosotros. Nos entristece también la hipocresía de mujeres que dicen defender la causa de mujeres, es decir, estar en contra del femicidio, y sin embargo son mujeres que aprueban el aborto, y que, dicho sea de paso, el aborto es una causa de femicidio, porque del 50%, es la primera causa, el 50% de las personas en gestación, en concepción, son mujeres. Y de hecho vos nos puedes hablar mucho, Ani, como médico acerca de esta cuestión. Sí, sin duda, cuando se produce un aborto, aunque la señora lo haga en una forma estéril, en los países donde está legalizado el aborto, hay una persona que muere, y la mitad de las veces es una mujer, e incluso hay países donde está autorizado el aborto, en países de Oriente, y se aborta específicamente si son mujeres, o sea que podríamos afirmar, y son países con mucha población, así que podríamos estar en condiciones de afirmar que la mayoría de las veces cuando se produce un aborto, la que muere es una mujer. Pero quería decir esto, porque no sé, nos falta poco, ¿no?, para ir la primera tanda, que cuando entra el pecado, que es lo que estaban comentando Martina y Nati, vos fijate cómo está, aún en la entrada del pecado, cómo queda claro, queda plasmado en la Biblia el tema de los roles. Porque Satanás tentó a Eva, engañó a Eva, dice la Biblia, enseña en otra parte. Y ella comió del fruto y dio a su marido, el cual comió como ella. Pero cuando se presenta a Dios, primero que el que toma la iniciativa es nuestro amoroso Dios, no fue Adán el que salió corriendo a buscar a Dios. Dios, ¿dónde estás, pequeño? Fue Dios quien fue a buscar al hombre pecador, como lo sigue haciendo el día de hoy. Y si no sos del Señor Jesucristo, vos que nos estás escuchando, Dios sale a buscar al pecador en la persona del Señor Jesús, que murió en la cruz para salvar a los pecadores. Pero le pregunta, vuelvo al Génesis, vuelvo allí a Edén, y Dios le pregunta, ¿a quién? ¿A Adán o a Eva? ¿Qué pasó? Le pregunta a Adán. Exacto. Dios está mostrando que la cabeza, el responsable final, si bien él no fue el primero que comió, fue Eva la primera que comió, pero el responsable de esa primera humanidad inicial, de esa pareja que era el representante de todos los hombres y mujeres que vinieron después, hay una cabeza, los teólogos hablan de la cabeza federal, era Adán, y Dios se dirige a Adán y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Él tenía que responder acerca de... Él tendría que haber cuidado a su esposa. Y al ver todo este panorama, y al ver este tinte de esperanza, esta primera idea de esperanza allí en Génesis 3:15, como nos mencionaban las chicas, pero hemos hablado también del pecado, y este pecado que irrumpió en la comunidad, en la sociedad, a través de Adán y Eva, se inició, y en el cual vemos mujeres que han perdido la dignidad, no en términos de la creación, sino en términos del trato que representa el hombre, cómo trata el hombre a la mujer. Vemos mujeres lastimadas en la actualidad y nos entristece. Vemos adolescentes que son violadas. Vemos quizá personas que recibieron una respuesta paternal con mucho dolor, hijas que recibieron golpes, y nos entristece todo esto. Y esto es producto del pecado. Así es. Y el pecado produce esto en la sociedad. Y esto implica que el plan original de Dios ha sido distorsionado. Bueno, dichos abusos y distorsiones no son el resultado del plan original de Dios. Pero al ver esta situación y este contexto, nuestra respuesta, ¿cuál debe ser? Bueno, nuestra respuesta no debe ser rechazar el plan de Dios, sino restaurarnos a este plan original de Dios. Y me gustaría que escuchemos una pequeña canción en este momento, pero a la vuelta de esta canción haremos honores a los mensajes que nos han llegado.
y también que nos cuenten, chicas, cuál ha sido el trato de Jesús con la mujer y cómo Jesucristo elevó el estándar de la mujer, mostró la dignidad que tiene la mujer de acuerdo a Génesis capítulo 1. Así que vamos a escuchar este tema musical, El secreto de la belleza es Jesucristo. El secreto de la belleza no es 90, 60, 90. No es la crema que arrugas rellena. No es la ropa que viene de Europa. El secreto de la belleza no está en rodearse de lujo y riqueza. No es cirugía que estira y estira. No es ser sexy, ni flex, ni flexi. El secreto de la belleza es algo en el corazón. Es una vida que aviva la nuestra, es reflejo de alguien mayor. El secreto de la belleza no son pepinillos para las ojeras, ni de chocolate, ni darse la cara, ni babaterapia, ni orinoterapia. El secreto de la belleza es para toda raza, nación y color. No pide que nadie sea diferente a como lo quiso su creador. El secreto de la belleza es Cristo en el corazón. Es que su vida se vuelva la nuestra, vivir irradiando su amor. Es la sonrisa que trae esperanza, es la pastillita de fe. Es esa mirada clara cual ventana que el carácter de Dios deja ver. El secreto de la belleza, el secreto de la belleza, el secreto de la belleza es él. Vamos entonces con más Iluminados por su palabra, hablando de la dignidad de la mujer, y nos escriben muchas mujeres, como por ejemplo Luciana Vázquez, y nos dice: hermoso programa, gracias a Dios por la vida de mujeres que siguen su diseño. Martina y Natalia modelan ese diseño de nuestro creador. Besos a las dos. ¿Vieron que no nos equivocamos? No, es porque nos quieren. Sí, es mi hermana. Besito, Lu, te amo. A ver si reconocen. Dice: saludos a mi querida esposa y también para el resto del equipo e invitados. Definitivamente Leo. Bueno, gracias, un beso. A todos, a las nenas también. La familia está escuchando. Nos dice Katy: buenas tardes, ansiosa por escuchar el tema de hoy. Un saludo especial para los invitados de hoy, Dios los bendiga. Y Silvia también nos escribe y nos dice: qué precioso tema. Damos gloria a Dios por el privilegio de ser esposas, madres, abuelas, sobre todo por ser hijas suyas. Saludos de nuestras amadas hermanas, también al pastor Aníbal, 3 hermanos que aman profundamente al Señor. Y nos decía entonces que es un privilegio ser esposas y ser madres. Esto tiene que ver, Martina, con el diseño original, ¿no? Allí en Génesis. Claro, después que vemos la caída y después del castigo, ¿no? En las consecuencias del pecado, vemos que Dios sorprendentemente sigue derramando su gracia y su misericordia. Y podemos leer en Génesis 3:20 que el hombre le puso por nombre a su mujer Eva, porque ella era la madre de todos los vivientes. Es decir, que la maternidad es un regalo precioso de Dios. Él nos regala esta manera digna de poder servirle a Él y nosotras mismas desarrollar nuestra feminidad, ¿no?
teniendo hijos. Eva significa ser dadora de vida. Y bueno, la mujer tiene esta capacidad física, ¿no?, de procrear, de sostener la vida de un niño, luego criarlos. Y eso en el orden físico, pero Dios no solamente se limita a eso, sino que también en el orden espiritual toda mujer tiene la posibilidad de ser dadora de vida. Es decir, que no estamos limitadas, ¿no?, a nuestro estado civil o edad. Todas podemos participar en extender el reino de Dios. Y esto es un regalo realmente precioso que Dios nos ha dado como mujeres. Exacto, y esto nos habla de la dignidad de la mujer. Y sin embargo, a lo largo de la historia, esto no ha sido tan así. Es decir, la dignidad de la mujer, de la cual habla la Biblia como el ideal y como un hecho real también, porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, justamente con el hombre. Y sin embargo, a todo esto en la historia hay un patrón histórico que nos habla de cómo la mujer no ha sido considerada digna, y me gustaría que nos puedan explayar un poquito de esto, pues esta circunstancia terrenal de cómo ha sido el trato a la mujer contrasta con el trato que ha tenido Jesucristo con la mujer. Bueno, en la época en la que Jesús llegó a este mundo, que se hizo hombre, en esa época las mujeres eran consideradas como una posesión y estaban a la altura de los niños o los esclavos. Ellas no participaban de la vida pública, no se les permitía, y muchas de las costumbres de la época eran bastante denigrantes. No se les permitía hablar en un juicio, por ejemplo, como testigos, porque se consideraba que su testimonio no se podía tener en cuenta. No se les enseñaba a leer o escribir, y tampoco se les enseñaba la Torá, o sea, las verdades espirituales. Sí, la ley del Antiguo Testamento, del libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, no tenían ese privilegio de ser aprendices de la palabra de Dios. Sí, pero eso realmente es una distorsión de la voluntad de Dios, ¿no? Ese nunca fue el propósito de Dios para la mujer. Acá vemos una distorsión, fruto, del pecado, de la caída, y vemos un desprecio del hombre hacia la mujer y una discriminación que había muy grande. La mujer padecía mucho en esa época, pero Jesús nunca tomó esa posición con respecto a las mujeres, de que no podían entender una verdad espiritual, o él siempre las trató con mucho respeto, con amor, con amabilidad. Vemos eso en el trato del Señor Jesús. Él, por ejemplo, las incluyó en sus audiencias y usó imágenes e ilustraciones que le serían familiares a las mujeres, como por ejemplo podemos recordar las parábolas donde habla de la moneda perdida, la viuda persistente ante el juez injusto. Habla verdades espirituales muy importantes, con ejemplos sencillos, de manera que cualquier mujer podía entender, como habla de una mujer que esconde una levadura en una medida de harina. Son cosas que las mujeres, cosas cotidianas, ¿no? Que la mujer podía entender, y así las mujeres aprendían, ¿no?, y los hombres, incluso los niños, las verdades profundas de Dios. Había entonces un trato muy diferencial entre la mujer y el hombre en la sociedad de antaño. Sí, realmente, pero como dijiste vos hace un rato, no fue el diseño original de Dios, eso fue una distorsión producto de la entrada del pecado, y así hay registros históricos de, por ejemplo, algunos rabinos que han llegado a escribir, te habló antes de la venida del Señor Jesucristo, que más valía quemar la Torá que enseñársela a una mujer. Ese grado de desprecio por la mujer. Y como bien decía Martina, cuando el Señor viene, justamente podríamos ver hasta intencionalidad de parte del Señor en realzar la figura de la mujer. Vos fíjate que cuando allá en Génesis se hace la promesa de que va a venir el Salvador, dice el Señor, le dice Dios a Adán y Eva, le dice a la serpiente, de la simiente de la mujer iba a venir el Salvador. Es la única vez en la Biblia que se habla de simiente referido a una mujer. ¿Por qué? Porque iban a ser de María, un nacimiento virginal. Una promesa Qué inicial. enorme privilegio que Dios le dio a la mujer de concebir, y qué enorme privilegio le dio a María de ser
la madre biológica del Salvador. Ahora, esas distorsiones el Señor las corrigió. Y vos fíjate que no quiero abundar mucho, yo quiero que hablen ellas, pero una de las personas a las que el Señor le reveló directamente que Él era el Mesías, es aquella mujer junto al pozo de Sicar, la mujer samaritana de Juan capítulo 4. Bueno, todo este contexto nos ayuda a entender este trato diferencial y me gustaría seguir abundando un poquito más en esto, en lo personal, porque nos contaron un poquito acerca de cómo era este trato diferencial en la cultura judía particularmente. Pero investigando también, no fue la única cultura que tuvo este trato diferencial. Es decir, y por ejemplo en la cultura de Grecia clásica, también la mujer era considerada una posesión, era un objeto, una cosificación. Es decir, que la mujer era para posesión del hombre, llámese su padre y luego su esposo, y en caso de que la mujer sea divorciada no se le daba ningún tipo de privilegio. Aún así, todo esto se agravaba cuando la mujer era violada, era expulsada del hogar, era divorciada de esta manera, era separada de su esposo, y bueno, era tenida como en poco. Exactamente, y en Roma también. En Roma pasó lo mismo, en Roma existía el derecho del padre a quitar la vida a algunos de los integrantes de la familia si habían hecho algo que ofendiera a la familia, y eso llevó a rebelión de parte de las mujeres. Sí. Y tal es así que cuando entra el cristianismo, es tan grande el cambio que se produce. Exacto. Hay de vuelta una armonía familiar, unas mujeres que se destacaban por ser diferentes a las otras mujeres, que un escritor no cristiano dice, oh, qué mujeres que tienen estos cristianos. Bueno, justamente en Roma la característica era que las mujeres se las obligaba a casarse a los 11, 12, 13 años, a esa tan pronta edad. Y de hecho no había distinción de clase social, podría ser noble o podría ser pobre, cualquiera sea su situación, se las obligaba a casarse de esa manera. Y también era aprobado el infanticidio femenino, es decir, había un menosprecio cuando nacía una mujer. De hecho, una de las cartas que llegaron a nuestro legado a través de papiros, dice un hombre llamado Hilarion a su esposa llamada Alice las siguientes palabras: sabe que aún estoy en Alejandría, y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijo, y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si das a luz, consérvalo si es varón, y si es hembra, desembarázate de ella. Me has escrito que no te olvide. ¿Cómo iba a olvidarme? Te suplico que no te preocupes. Cuando escuché ciertamente esta frase, me cayó gran espasmo, en el sentido de que este hombre era un ciudadano que había ido a la guerra y era tan amoroso con su esposa, le decía que la extrañaba, le decía que la amaba, le decía que no se olvidaba de ella, le decía que cuidaba de su hijo también, que cuidara de su hijo, y sin embargo si nacía una mujer tenía que abortarla. Cuando vemos este marco de gran oscuridad en todas estas culturas y vemos el nacimiento de Jesucristo como la luz del mundo y vemos la aparición deslumbrante del Señor Jesucristo en todo este marco tan oscuro, nosotros podemos empezar a ver la refulgente luz del Señor Jesucristo, es decir, este contraste tan hermoso de Jesucristo con el trato de dignidad hacia la mujer. Así que pueden seguir explayándose en esta área. Sí, cuando Jesús llega, como estuvimos compartiendo, Él viene a restaurar las relaciones, ¿no? Él dignifica a la mujer, le da valor y no se preocupaba por los tabúes de la época. No tuvo una actitud negativa hacia ella, vemos que hacia las mujeres. Vemos que él también tenía amigas, tenía una amistad con María y Marta, igual que con su hermano Lázaro, o sea, eran amigos por igual. Sanó a muchas de ellas, como compartía Martina. María también, Jesús la nombra porque ella eligió la mejor parte, dice, y era aprender a sus pies. Sí, el Señor permitió que ella estuviera aprendiendo, ¿no? Y cuando recordamos aquel relato en Lucas 38, cuando el Señor estaba justamente en casa de ellas, y Marta, que estaba afanosa con tantas cosas, ¿no? Con tantas tareas femeninas, ¿no? Como atender a tantas personas que recibían ese día,
cuando vio a María sentada a los pies del Señor, le reprochó al Señor que no tenía cuidado, de que no la estaba ayudando. Sin embargo, el Señor, en lugar de reprender a María, Él señala la prioridad, que es aprender la verdad espiritual por sobre todas las cosas. Y dijo, como dijo Nati, que María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esto es realmente llamativo, porque recién estuvimos diciendo que los rabinos no les enseñaban a las mujeres. Qué diferente la actitud del Señor, ¿no? Cómo valora a la mujer. Realmente Él en todo su trato la dignifica. También vemos el ejemplo de María Magdalena, que fue la primera en ver al Señor resucitado, y fue una mujer que Él escoge para presentarse. Y no solo eso, sino que ella va y lleva el mensaje a los otros discípulos de que lo había visto al Señor resucitado. Y también habíamos dicho en un momento que en esa época no se tenía en cuenta lo que las mujeres podían testificar. Y sin embargo, el Señor le da a María Magdalena este mensaje tan importante de ir y anunciar de que Él había resucitado. Hay un trato muy especial y una relación muy única de Jesucristo. De hecho, los rabinos en ese tiempo no tenían discípulos que fuesen mujeres, ¿no es así? Sí, y Jesús permitió a un grupo de mujeres que viajaran con Él. O sea, les hizo parte de su propio ministerio. Les hizo parte de su ministerio. Otra cosa que vemos es que en aquellos días los hombres no permitían que las mujeres contasen el cambio, ¿no? El vuelto en sus manos, para evitar el contacto físico. Sin embargo, eso no lo vemos en el Señor Jesús. Él permitió ser tocado, y Él tocó a las mujeres para sanarlas. Esto quiero recalcar, ya lo dijimos, lo están diciendo ellas, que no fue el plan original de Dios, que la mujer fuera menoscabada. Y los rabinos, que estamos mencionando, de la época previa a la venida del Señor Jesús, surgieron después del exilio, en los últimos 400 años antes de que el Señor Jesús viniera. Los rabinos de alguna manera salieron o derivaron de aquel enseñador que vino con el regreso de los judíos a Palestina, que fue Esdras. Ahora, yo quiero mencionar nada más 2 versículos en Nehemías 8, donde se ve a quién iba dirigida la palabra de Dios. Dice que allí estaban reunidos para escuchar la palabra de Dios, y dice Nehemías 8, 2 y 3. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, inclusive los chicos, el primer día del mes séptimo. Versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y de oídos de todo el pueblo, y los oídos, perdón, de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. En otras palabras, y leo entre líneas, que cuando leemos la Biblia, vemos en todo lugar el valor que se le da a la mujer. Así es. En todo lugar el valor que se le da a la mujer. Y me pregunto, ¿qué sería si Jesucristo estuviese aquí en nuestro tiempo? Es decir, no es algo nuevo. No es que el Señor Jesucristo inventó algo, tampoco era así en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que el ser humano pecador se desvía de lo que Dios establece. Y el Señor Jesucristo justamente dijo, vengo a cumplir la ley. Él cumplió la ley por excelencia. Él representó en carne viva lo que debía ser un perfecto hombre. Y Él le dio un gran lugar a la mujer. Jesucristo fue un filántropo, una persona que amó incondicionalmente. Él fue un revolucionario, fue una persona contracultura. Él fue radical. Él amó a las personas. Él caminó con todo tipo de personas, no discriminó cultura, no discriminó grupo étnico, aún que los grupos etarios no los discriminó. Dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo amó de tal manera, y esto es lo que queremos sobre todas las cosas contarle a nuestra audiencia, que amó de tal manera que dio su vida por las personas. ¿Para qué? Para restaurar nuestra relación con Dios y para restaurar la dignidad de la mujer que la sociedad no le da. Es decir,
mostrar al hombre, a la sociedad, que la mujer es intrínsecamente innatamente digna, porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y este trato tan especial que tuvo el Señor Jesucristo, de Él tenemos mucho que aprender, y Él siguió tratando de esta manera tan especial a las mujeres. Vemos otro ejemplo que podemos llegar a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, que se trata de la mujer samaritana. Allí vemos el trato del Señor Jesús con esta mujer, que Él, siendo considerado un rabino, se puso a hablar con ella en público. Era una mujer que fue a buscar agua a un pozo, para sintetizar, y Jesús se acerca y le pide de beber. Y Él se acerca en público a hablar con una mujer. Los rabinos no pueden hacer eso. Estaba mal visto que hablaran en público con una mujer, incluso las de su propia familia. O sea que no era porque era una desconocida, aún no hablaban con su mujer o con sus propias hijas. Y Jesús no considera ese tabú. Sus discípulos mismos se sorprenden de verlo hablar con una mujer, y Jesús se revela a ella como el Mesías, como el Salvador, y lo hace a una persona que era no judío y que no era hombre, era mujer. Jesús le enseña la verdad, una verdad espiritual. Le enseña también a ella que necesitaba reconocerse pecadora, que necesitaba un Salvador. Le habla de vida eterna y le habla de la verdadera adoración, cosas que, como habíamos nombrado antes, para una mujer, a una mujer no se les enseñaban. Otra cosa que vemos es que en aquella época las mujeres también sufrían por la práctica del repudio y de la poligamia. Acá las mujeres salían muy desfavorecidas. El repudio era el derecho de exigir el divorcio, y esto estaba nada más de parte del hombre, mientras que a las mujeres no les era permitido. Los hombres podían divorciarse con gran facilidad. Por ejemplo, algo muy humillante para la mujer era que al salir a la calle, por ejemplo, debía cubrirse con velos. Y si en algún momento la mujer salía sin los velos, el marido podía exigirle el divorcio y sin pagarle nada. Fíjense en el estado en que estaba la mujer. Y otra cosa que se practicaba en aquella época era la poligamia. La mujer casada no podía oponerse a que su marido tuviese varias concubinas. Pero vemos que Jesucristo echó por tierra la poligamia y el divorcio. En el relato de Mateo 19, donde Jesús enseña sobre el divorcio, el Señor dignifica a la mujer, porque Él establece un estándar muy alto. Cuando los hombres le preguntaron si era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, el Señor les responde también, como recién hablamos, con la creación, como que el Señor los había hecho una sola carne, y que lo que Dios había unido, que no lo debía separar el hombre. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y bueno, esto, ¿no? Incluso habla de que el que se recasa nuevamente habla de una situación de adulterio, así lo veía Dios. Y sus discípulos llegaron a decir, bueno, si es así la condición del hombre con su mujer, conviene no casarse. O sea que Dios eleva el matrimonio, ¿no?, a la monogamia, y esta es para toda la vida, y valora la fidelidad conyugal. De esta manera las mujeres ganan un lugar que no lo tenían en ese momento. Sí, al escucharte me lleva a una historia muy conocida, que es cuando cierta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, y muchos de los religiosos la llevaron frente a Jesús, le dijeron, Señor, hemos recibido o hemos encontrado a esta mujer en el acto de adulterio, y la ley de Moisés dice que en estos casos particulares nosotros tenemos que apedrearla. Bueno, hasta allí lo que nos preguntamos es, ¿ella fue la única en el acto de adulterio? Evidentemente no, hay dos personas. ¿Y dónde estaba el hombre y por qué no trajeron al hombre? Vemos este trato distintivo en la cultura, y sin embargo Jesús sorprendió a todos y le dijo, bueno, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Acusados por sus conciencias, estas personas empezaron a alargarse uno tras otro. Cuando se quedó Jesucristo con dicha mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y no había ninguno. Vete y no peques más, ¿no? Cuánta alegría, cuánto gozo, cuánta felicidad de esta mujer al haber salido de esta situación. Y Jesús
no solo restaurando una relación con Dios de parte de esta mujer, sino elevándola en la sociedad, mostrando la dignidad por ser mujer y, como decíamos, el amor innato del Señor Jesucristo. Y la delicadeza, David, el relato que vos mencionás del Señor dice que cuando todos estaban acusando a la mujer y ahí estaba la mujer pobre parada delante del Señor, dice que el Señor está escribiendo con su dedo en tierra. No la miró a los ojos para no avergonzarla. Nos quedan unos minutos y me gustaría que vayan pensando una reflexión cada uno mientras leo los últimos mensajes. Nos dice Juan: hermoso programa, saludo a todo el equipo y en especial a los invitados especiales. Abrazo grande a cada uno, bendiciones y muchas gracias por el programa. Nos están escuchando desde Merlo, Feli, Valen, Caro y Juan. Nos escribe también Alberto: muy buen programa, saludos a Martina, Natalia y Aníbal y a mi querido compañero David, a quien extrañamos. Gracias, Álvaro, un gran saludo. Y nos escriben también en la radio bastantes personas, mandándonos besos, saludos, abrazos. Malvi Roth nos manda besos, Isabel Ortiz también, Oscar Juliano también, un grande abrazo. De Ani Sanz recibimos saludos y de Sandra Sousa también recibimos muchos saludos. Así que estamos muy contentos, por este feedback que nos permiten tener esta alegría y este ánimo también, especialmente a todos los invitados. Así que vamos llegando a algunas conclusiones, chicas. Bueno, Jesús vemos que demostró compasión y respeto de una manera que las mujeres nunca habían conocido. Y Él las elevó a un lugar de dignidad y de igualdad. Pero también vemos que Él nunca las elevó a un lugar de liderazgo por encima del hombre. Y eso también lo podemos ver en las epístolas, ¿no? Si seguimos viendo como el lugar de la mujer, permanecen estos principios, ¿no? Estos principios de la creación, de igualdad y de sumisión, según el diseño de Dios, según cómo Él las creó. Bueno, yo pensaba, una de las primeras preguntas que vos hiciste era si la mujer puede encontrar gozo o alegría en el diseño de Dios, ¿no? Y hablábamos, y pensándolo personalmente, yo creo que sí, pero solamente a través de Cristo. Tenemos que decir que necesariamente lo necesitamos a Él, porque en nuestro corazón hay pecado, y ese pecado nos lleva a, como estuvimos hablando antes, a que en nuestras relaciones haya conflictos. Y siempre, si no es el hombre, es la mujer que va a querer rebelarse, o es el hombre que va a querer abusar de ella. Entonces es solo a través de Cristo y del gozo que Él nos puede dar, y de confiar en Él, y de conocer su plan, que podemos alcanzar ese gozo y esa alegría. Yo quisiera agregar algo que me gustó de esta frase, que dice: en la impresionante generosidad de Dios hemos sido creadas con el inigualable cometido de sentirnos plenas como mujeres, a fin de glorificar su nombre. Miren qué generosidad la de Dios, ¿no? Que cuando nosotras más lo disfrutamos a Él, más plenas nos sentimos, más gloria llevamos a su nombre. Él realmente es un Dios glorioso. La mujer que conoce a Cristo y abraza la verdad y rechaza la mentira es una mujer que está siendo transformada por el poder del Evangelio, y de esta manera sí puede vivir su diseño, ¿no? Como dijo Nati, no a la perfección, pero sí con un poder que va más allá de ella, ¿no? Porque el que la empodera es el Espíritu Santo, para entender la verdad bíblica y realmente poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, hace un rato se habló del egoísmo, creo que fue Nati que lo mencionó. El Señor dice, o sea, lo que quiero contestar es la pregunta concretamente, dos preguntas. ¿La mujer y el hombre pueden ser felices? Sí, se pueden ser felices en Cristo, siguiendo el modelo de Cristo. El Señor dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Eso es lo contrario al egoísmo, y de alguna manera hoy en día lamentablemente vemos que tanto el hombre como la mujer han buscado la autosatisfacción, cumplir sus propios sueños, y no están pensando en el beneficio del otro. Cuando digo el otro incluye tanto si es una mujer el hombre, el varón la mujer, como también sus hijos y también los que los rodean. Y una palabra final para los hombres: Dios nos ha puesto como cabeza del hogar,
si vos sos una mujer y no tenés un marido que siga un modelo bíblico, quizás vos sos una mujer cristiana y tu marido no lo es. Bueno, la Biblia abunda en ejemplos de veces que dice que vos podés ganar a tu marido por tu conducta casta y respetuosa. Y si sos el varón, ¿cómo podés ayudar para que tu mujer cumpla con el diseño divino? Quiero mencionar lo que dice el Salmo 128 con respecto a la bendición, la bienaventuranza, la felicidad que tiene el hombre que teme a Dios. Dice que su mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa y sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. ¿Qué quiere decir esto? El hombre tiene que ser sostén, tiene que dar sostén físico a la mujer, sostén anímico a la mujer para que la mujer pueda florecer. Bueno, muchas gracias por la visita, gracias por estar del otro lado también, a las otras personas que nos han escuchado. Hemos aprendido mucho acerca de la dignidad para la mujer y no queremos menos que esto en nuestra sociedad, porque en toda sociedad en donde el cristianismo se ha enraizado y ha llegado y ha tocado los fundamentos, en esas sociedades se le ha reconocido y se le ha dado dignidad, respeto, honor y valor a la mujer. Así que enarbolamos por esta causa, abogamos por esto, y como cada miércoles los vamos a esperar nuevamente para una nueva presentación de Iluminados por su Palabra. Gracias Martina, gracias Nati. Gracias por la Gracias, Ani. Será hasta la próxima presentación de Iluminados por su Palabra. Gracias por estar del otro lado.